Padre de alabanza. Eres digno de alabanza, Señor. Gracias, Padre. Es tan lindo, Señor, en medio de tu pueblo. Cantar alabanzas es tan lindo, Señor. Alabarte y bendecirte, Padre Santo. Gracias, Cristo Jesús. Te bendecimos, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Señor, pedimos tu gracia, Señor. Tu poder, Señor. Tu guianza, tu misericordia, tu consuelo, Padre. Todo, Señor. Toda buena dádiva que viene del Padre de las luces, que eres tú, Señor. Padre de las luces, eres tú. Gracias, Señor. Pedimos consuelo, Padre, para las familias en aflicción. Pedimos consuelo para las familias que están enfermas de una u otra forma, Padre. Pedimos sanidad también. Pedimos bendición y abundancia para las empresas que lo necesitan, Padre. Ayuda a cada uno, Señor. Ayuda a nuestra fe, Padre Santo, de cada persona, cada hermano que tú amas, Señor. Gracias, Dios eterno. Bendecimos, Padre. Bendecimos tu bello y maravilloso nombre. Como siempre, en el nombre de Jesús, Señor. Y que la gloria sea para ti, como siempre, Padre. Te bendecimos, Padre. Te amamos, Señor. Amén. Quiero contarles, amados hermanos, buenos días a todos. Los niños que tienen que salir a la escuela dominical, los chiquitos, primero me están avisando allá atrás que los niños deben salir a la escuela dominical. Entonces, quiero contarles una historia, algo que me pasó hace mucho tiempo. Ustedes podrán ver allí unas nubes con relámpagos y montañas. Hubo un temblor y mi abuelo paterno llegó a visitarnos en una ocasión. Un hombre muy lindo, mi abuelo, muy cariñoso. No estuvo tan cerca de mí, de mis hermanos, pero era un hombre muy lindo cada vez que llegaba. Y él había sido pastor, él fue pastor por un montón de años en Quetzaltenango, en alguna iglesia presbiteriana y luego en otro tipo de iglesia. Y en una ocasión, esa vez que hubo temblor en la mañana, él llegó a visitarnos en la tarde y le digo, abuelito, yo tenía aproximadamente unos 12, 11 años. No haga cuentas, por favor, fue hace poco tiempo. Y entonces, recuerdo que le dije, abuelito, ya sé por qué hay temblores. Y él me dijo, ¿por qué, mijo? Qué bueno, qué interesante. Lo que pasa, acabo de leer hoy en la mañana, porque yo había leído la Biblia en la mañana, es que cuando Dios mira a la tierra tiembla y entonces ocurren los temblores. Y entonces él se sonrió cariñosamente, todavía recuerdo su imagen, su mirada y su pelo blanco. Y me dijo, no, mijo, no es así. No es así, es un lenguaje simbólico. ¿Cómo que no es así? Le pregunté yo. No, es lenguaje simbólico de la Biblia. No es que Dios mire y entonces empieza a haber temblor o terremoto. Pero yo lo acabo de leer, le dije, lo leí en la mañana en la Biblia. Ahí dice. Y él me dice, no, mijito, no es así. Lo que pasa es que es un lenguaje que demuestra la grandeza de Dios, poético. Dios sí puede hacer que la tierra tiemble, pero realmente no ocurre literalmente como lo estás pensando. Y entonces yo le dije, pero abuelito, yo le insistí como 4 veces, pero lo dice la Biblia. Y estoy hablando del Salmo 104, 31 y 32. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humea. Y yo le insistí a mi abuelo como 4 veces. Me dijo, no, mijito, es lenguaje simbólico, lenguaje figurado. Y entonces empezó mi camino con el lenguaje simbólico porque yo no entendía, de niño no sabía qué era el lenguaje simbólico. Y recuerdo que también leí otra escritura, que el Salmo 29, donde hay lenguaje simbólico también y dice, honren al Señor, oh seres celestiales, es el rey David. Honren al Señor por su gloria y fortaleza. Honren al Señor por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. Es lenguaje simbólico. No es que se esté oyendo que usted tenga que ir al mar y entonces ya escuche la voz de Dios. ¿Puede hacerlo Dios? Sí. ¿Lo hace en nuestro ámbito? No, no lo hace. Es rara la ocasión cuando la voz de Dios fue escuchada por los hombres. El Dios de gloria truena, el Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es majestuosa. Es cierto. La voz del Señor parten los enormes cedros. Dios habla y ¡boom! Se parten los cedros. Y los cedros son árboles gigantes. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Hace brincar como terneras a las montañas del Líbano. Hace saltar el monte Hermón como a un buey joven y salvaje y desnuda los bosques. Imagínense que Dios habla y entonces todo tiembla. La voz del Señor, Salmo 29, la voz del Señor resuena con relámpagos.
La voz del Señor hace temblar al lugar desolado. El Señor sacude el desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda a los bosques. Entonces, cuando yo leía, cada ocasión que yo leía, después textos como este, ya pensaba, ¿es simbólico o es literal? Y mire, la Biblia es un lenguaje que tiene muchísimo, la Biblia es un libro que tiene muchísimo lenguaje simbólico. En todas las naciones del mundo existe el lenguaje simbólico en todas las culturas y países. ¿Qué pasaría si yo digo en Guatemala, el gran jaguar fue destruido? ¿Lo entendería un alemán que estuviera en Guatemala que no habla casi nada español y le traducen el gran jaguar fue destruido? ¿Lo entendería un alemán? No lo entendería. Pero ¿qué piensa un guatemalteco? Te diría, no, destruyeron el templo maya que está en Petén, porque el gran jaguar es el nombre de ese templo maya. ¿Qué pasaría si yo dijera lo mismo pero en Brasil? El gran jaguar fue destruido. No, están matando a los jaguares de la selva, de la jungla. No puede ser. Entonces, el lenguaje figurado significa algo distinto dependiendo de la cultura y el trasfondo en el que nosotros estemos. Y tenemos que tener mucho cuidado. El tema de hoy relacionado a esto es el tiempo se ha cumplido. Y para hablar de este tema, pues yo le pedí a Carlos permiso hace como un año, no sé si lo recuerda, y él me dijo, ¿cuál es el propósito? Y yo le dije, es este. Está bien, me parece bien. Si la aplicación es esa, está bien, porque voy a tocar un capítulo de la Biblia que es extremadamente controversial, que es que le da terror a la gente y le da mucho miedo y que utilizan para infundirle temor a todo el mundo y a la gente. Entonces, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué significa el tiempo se ha cumplido y de dónde viene esa frase? Esa frase, perdón, ¿cuál es el propósito de esta enseñanza? Que no caigan las mentiras que están resurgiendo otra vez. El tiempo se ha cumplido, voy a tocar lenguaje simbólico, bastante simbólico de la Biblia, para que usted pueda visualizar exactamente a qué se refieren esos mensajes que fueron dados en el capítulo 24 de Mateo, que es extremadamente controversial y es un capítulo que ha sido de debate hace poco tiempo, hace como unos 120 años y más hace unos 40 o 50 años. Ha sido un gran debate. De allí para atrás, nadie aplicó Mateo 24 como lo están enseñando hoy, porque lo están tergiversando totalmente. Entonces, la meta de esa enseñanza y analizar ese capítulo es que no caigan las mentiras que están resurgiendo otra vez. Miren, en serio, ahora empieza a haber un bombardeo. Cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, dijeron, ahora sí es el fin del mundo. ¿Cuánto Carlos nos ha enseñado? Carlos nos ha dado temas de 4 o 5 horas. También hay una enseñanza completa de varios videos que les animo a ver en el canal de Telegram. Ahí están un montón de enseñanzas de este lenguaje simbólico y cómo se aplica en la Biblia y a nuestro tiempo. La segunda meta es que usted tenga el argumento correcto para defender la verdad. Para que cuando le digan, mire, ya viene la gran tribulación, usted diga, no, no es así. La Biblia dice y se refiere a eso. Que haya paz en su corazón también para que no le engañen y que le digan, mire, hoy sí se va a poner peor la situación. Que usted pueda obtener más entendimiento y deseo de estudiar las sagradas escrituras que nos guían a Cristo o en el camino de Cristo. Entonces, la meta es, estos son los objetivos para que usted pueda entender a qué se refiere ese lenguaje simbólico. ¿Cuáles son esas mentiras que están resurgiendo? Que es cíclico. Cuando falla su falsa profecía, dejan de hablar un tiempo. Pasa un tiempo y vuelven a empezar a hablar otra vez de esas mentiras. Y dejan de hablar porque les falla ellos predicen que Jesús va a venir en el año 81. Lo dijeron un montón de veces. No, va a venir en el 82. No, va a venir en el 88. Hoy sí, el 88 porque usted sabe que en la Biblia 40 años, perdón, una generación son 40 años. Israel se formó como nación en el año 40 y eso es lo que un montón de teólogos equivocados tomaron como punto de partida para que viniera Cristo después. Y entonces cuando se cumplían 40 años, ¿cuándo? 48 más 40, ¿cuánto es? Perdón, sí, 1948 más 40, ¿cuánto es? A ver cómo están sus matemáticas. ¿Cuánto es? 1988. Y sabe una cosa, esto es histórico también.
Y los ateos hicieron fiesta y dijeron, hoy sí se van a ir todos los cristianos, ya no los queremos en la tierra, porque según ellos viene Cristo y se los va a llevar, qué bueno, y nos queda la tierra a nosotros. Y entonces se juntaron muchos cristianos que creían eso en Estados Unidos, en parques, en lugares, dijeron, vamos a juntarnos en un lado para que Cristo venga y nos recoja a todos y nos arrebate. Y resulta que Cristo no vino en ese día. Y un día después, los ateos volvieron a hacer fiesta y dijeron, los cristianos son unos mentirosos, porque no vino Cristo. Es mentira lo que enseñan, y fue una gran vergüenza para todo el cristianismo en el año 1988. Entonces, ¿cuáles son las mentiras que están resurgiendo? La gran tribulación ya viene. Mire, sí hay una gran tribulación que describe la Biblia, pero tiene que ser con fundamento bíblico, tiene que ser explicada desde la Biblia, no desde opiniones de los hombres, no desde lo que creen algunos que solamente se inventan, se lo imaginan y lo aplican. Y sabe una cosa, este tema, aunque usted diga, pero es demasiado escatológico, demasiado teológico para mí. No me importa que hablemos todos y prediquemos de cualquier tema de la Biblia siempre y cuando tenga respaldo bíblico, porque toda la palabra ayuda y es inspirada por Dios para redarguir, para instruir en justicia, para guiarnos en el camino de Cristo. Siempre y cuando tenga respaldo bíblico y no sean ideas de hombres, para que su fe, su confianza esté fundamentada en lo que la Biblia dice y no en ideas de hombres. Está terrible la situación. Usted se puede meter a YouTube y va a encontrar un montón de tergiversaciones de esta escritura. El fin del mundo se acerca ya es otra mentira que ellos dicen, pero no lo explican desde la Biblia. Solo leen el versículo y se inventan un montón de cosas más. También dice, somos la última generación, y lo han dicho como 2000 veces desde el año 88. Somos la última generación. Hoy sí, no pasa este año, nos equivocamos, no era el año 88, era el 89. No, nos equivocamos, no funcionó, no vino Cristo en el 89 y se hicieron silencio un tiempo. En el 90, no, hoy sí nos equivocamos. Una generación son 42 años. En el 90 viene Cristo, 42 años después, no vino Cristo. Se quedaron callados otro tiempo. No, ahora sí ven en el 92, nada, 94, nada, se quedaron callados. Hoy sí, nos equivocamos. Una generación era 50 años, viene en el año 1988, tampoco vino Cristo. Nos equivocamos, hubo un silencio otra vez. Y así han estado, fallando en sus falsas profecías. Entonces dijeron finalmente, cuando no les funcionó el 98, el 2000, el 2008 no les funcionó, dijeron, hoy sí, una generación son 70 años y hoy sí no nos equivocamos. 2018 y no vino Cristo. Hicieron un silencio grande porque no vino Cristo en el año 2018. Dije 2008, perdón, 2018. El 2018 son 70 años desde el año 1948 y tampoco vino Cristo. Y ahorita están empezando a hablar otra vez. Hay un hombre que está hablando en la televisión, dice, perdón, me equivoqué, Cristo no viene en tal año, viene en el año 2028. Pidió perdón porque dijo, me equivoqué, no viene en tal año, pero viene en el 2028. De eso no me retracto. Y está hablando barbaridades, está diciendo un montón, disculpe la palabra, tonterías, un montón de tonterías, hablando de sus ignorancias. Dice una cantidad de cosas horribles. Entonces, ya viene el anticristo, dicen también, y utilizan una definición que viene de la cultura evangélica tradicional de hace más o menos unos 120 años, pero no de la Biblia, no la definición bíblica de anticristo. La iglesia desaparecerá muy pronto y son incoherentes. ¿Sabe por qué? Porque por un lado dan conferencias de prosperidad y éxito y por el otro lado dan predicas de que ya se va a acabar todo. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que están dando? Bueno, es que dar pláticas de éxito y prosperidad y empresarialidad da dinero. Y también predicar del fin del mundo da dinero. Se llena la iglesia. ¿Sabe que se llena la iglesia? Es emocionante para la gente escuchar que ya va a venir, que va a ocurrir todo esto y nos vamos. Mire lo que tomé unos pantallazos de algunos videos de YouTube que están surgiendo y tienen 200,000 visitas, 300,000 visitas en una semana, 2 semanas. Dice, las dos bestias del apocalipsis se preparan. Mire lo que dice, pues. Se preparan para tomar posesión de la tierra. Las dos bestias del apocalipsis se preparan para tomar posesión de la tierra. Dice, ya está revelado dónde surgirá el anticristo. 30 minutos. Ya está revelado dónde surgirá el anticristo.
Mire otra pantallazo. El periodo angustioso, más angustioso para la humanidad, dicen ellos, comenzará en breve. Otro. Somos la última generación en pregunta, pero después dice que sí somos la última generación. Está resurgiendo esta mentira otra vez. Eventos finales, dice, y miren, ahí ponen al presidente de Estados Unidos, al presidente de China, al presidente de Rusia. Alguno de estos tres tiene que ser el anticristo. Pero óigame, eso lo han hecho como 200 veces. Kissinger, en el año 60, 1960, secretario de Estado de Estados Unidos, también le dijeron es el anticristo. También se lo dijeron a Obama, se lo dijeron a Bin Laden, se lo dijeron a Saddam Hussein, lo dijeron antes, incluso a Mussolini, lo dijeron de Hitler, que es el anticristo. Es el que va a destruir finalmente la tierra de todas las naciones y conquistar todas las naciones. Todo eso son mentiras, falsas suposiciones. También dice el inicio de la gran tribulación. Ya tenemos fecha para la gran tribulación que viene. Entonces, el tiempo se ha cumplido. Es una explicación de Mateo 24 un poco rápida porque no me alcanzaría el tiempo hoy para explicar todo el tiempo, todo lo que dice Mateo 24, pero quiero guardar sus pensamientos y sus mentes para que estemos claros todos acerca de qué se refiere Mateo capítulo 24. Recordemos, así como el gran jaguar, hablamos del gran jaguar, recordemos que las palabras tienen sentido para un grupo, pero no tienen sentido para otro grupo. Mateo 24 es un capítulo que tiene sentido para Israel, pero no tiene sentido para los gentiles. O sea, para los sirios, para los egipcios que vivían alrededor, para los españoles, para los germanos, incluso para los romanos. No tenía sentido. Si ellos hubieran dicho, el gran águila será destruida, los romanos los habrían atacado inmediatamente. ¿Por qué? Porque el águila era uno de los dioses principales de los romanos. Entonces habría sido un insulto para los romanos que los judíos dijeran, el águila va a ser destruida. Pero no era un insulto para otras naciones. Entonces el tiempo se ha cumplido. Ahí está. Ya viene el fin del mundo. No, no es cierto. Se acerca la gran tribulación. Las señales se están cumpliendo, dicen todos. Quiero darle un poco de contexto. Quiero, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esta frase? El tiempo se ha cumplido. Es una frase de Jesús y que habla, es una frase de Jesús y que habla del cumplimiento de todas las profecías acerca del Mesías y de la época en la que el Mesías vendría a la tierra. El tiempo se ha cumplido, lo dice Jesús mismo. Dice Marcos, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Oigan, el tiempo se ha cumplido. Viene Jesús y dice, miren, ahorita es cuando se cumple todo lo del Antiguo Testamento. Todo lo que se les dijo en la ley y los profetas, ahorita es conmigo, dice Jesús. No dice literalmente conmigo, pero lo anuncia. Mire qué dice la Biblia de la esperanza mesiánica. Todo lo llamado Antiguo Testamento describe una esperanza mesiánica. A un judío usted le preguntaba del Salvador hace 200 años antes de Cristo, 400 años antes de que Jesús viniera, y decían, el Mesías vendrá, el Salvador vendrá y nos va a librar de nuestros enemigos. El concepto de esperanza mesiánica es el entendimiento judío de que vendría un Salvador. Y obviamente ustedes saben que era un Salvador guerrero lo que ellos esperaban. La esperanza mesiánica es el tiempo de la venida del Mesías. La esperanza mesiánica, Miqueas 5, estuvo anunciada. Le voy a leer algunos versículos sencillos acerca de las promesas de la venida del Mesías, de la esperanza mesiánica. Miqueas capítulo 5. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá quien será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Es Dios profetizando de la venida del Salvador. Esta palabra la tomaban los israelitas para esperar al Mesías que los salvara. Veamos otra promesa de la esperanza mesiánica. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo,
te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. ¿Y cómo sé que se refiere al Mesías? Porque lo cita en Hechos, el libro de Hechos lo cita. Porque Moisés dijo a los profetas, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Está hablando de Jesús. Hermanos, Jesús es el Mesías prometido a Israel y nosotros tenemos la dicha de conocerlo, de recibirlo, de creer en él, de creer en la salvación que él puso en la cruz para nosotros. Pero necesitamos vivir en pacto con Jesús. No se puede solo decir, ya vino Jesús y murió por todos, porque solo lo reciben los de la fe. Solamente el que cree recibe. Entonces, ¿sabe una cosa? Yo le animo a que usted haga una comparación de todas las religiones del mundo. Y aunque el cristianismo no es una religión, yo le animo a que compare. Usted pone todas las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo, sus líderes murieron. La única, y vivieron para tener placer ellos, placer carnal. Óigame, hay un líder de una religión que pesa 600 libras y está sentado. Óigame, ese hombre comía groserías. Era placer de su vida. Él vivió solo una vida carnal, no una vida espiritual. No conoció al rey y Señor que nosotros conocemos. La única religión, y no es religión, pero le voy a incluir para la comparación, en la que el líder muere por sus seguidores es Cristo. La única religión del mundo donde que se habla de que el líder toma su vida y resucita otra vez es Jesús. La única religión del mundo que te ofrece un ayudante, que es el Espíritu de Dios, es la religión cristiana. En ninguna otra religión hay un ayudante que te ayude a que llene tu espíritu y tu corazón y restaure tu conciencia. No hay, no existe. Las comparaciones son gigantes. Solo son leyes morales que cualquier conciencia diría, bueno, es malo robar, no voy a robar. Cualquier ser humano nace sabiendo en su conciencia que robar es malo, que matar es malo. Y esas son las leyes y los preceptos de las religiones del mundo. Pero no tienen lo que el cristianismo tiene, absolutamente nada. Y si yo le hablara de un montón de cosas más, usted se quedaría sorprendido. Pero una cosa más que quiero decir acerca del cristianismo. El cristianismo es la única, llámese religión, en la que Jesús fue profetizado más de 200 veces y se cumplió al pie de la letra. Es la única religión. Las demás no tienen semejantes profecías. Las demás religiones del mundo tienen imitaciones del Antiguo Testamento, pero no se cumplen sus líderes. Absolutamente nada como se cumple en Jesús. Jesús es el Mesías prometido. Vino hace 12 años y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Otro versículo que nos habla de la promesa mesiánica es: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Jesús entró en Jerusalén sobre un asno. ¿Usted cree que los líderes judíos no se dieron cuenta de todas esas señales que Jesús hizo? Que no, claro que se dieron cuenta, pero lo rechazaron. ¿Sabe por qué? Porque ser líder le representaba gloria y dinero y poder y autoridad sobre la gente. Ellos sabían. Jesús les dijo: porque ustedes ven, son culpables. Ustedes no están ciegos. Porque ustedes ven, son culpables. Ustedes conocen la escritura. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y llega Juan el Bautista, usted recuerda perfectamente, y dice: el mensajero, aquí está el mensajero, Elías, Juan el Bautista. Y él preparó el camino del Señor. Lo presentó ante Israel y aún así no lo. Isaías 35 dice: decida los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes se correrán. Milagros que Jesús hizo en frente de decenas y centenas de judíos, que muchos de ellos lo rechazaron cuando él estaba todavía en la tierra,
pero en el libro de Hechos muchos de ellos se arrepintieron y creyeron en él. Cuando Pedro les habla a los judíos y les dice, ustedes mataron al Mesías, lo rechazaron, pero él resucitó, estoy parafraseando. Y entonces se compungieron de corazón y dicen, ¿qué debemos hacer? Se acordaron que habían rechazado al Mesías. Muchos de ellos que rechazaron a Jesús cuando estaba en Jerusalén, después creyeron en él en el libro de Hechos. Dice entonces, también en el Nuevo Testamento, miren Lucas 2, la cultura judía. He aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, no en él, pero estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Este hombre que se llama Simeón abrazaba la esperanza mesiánica. Él decía, el Mesías ha de venir algún día. Y el Espíritu Santo le revela, vas a ver al Mesías antes de que mueras. Y miren lo que ocurre. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Jesús fue prometido a Israel, pero venía a traer salvación a toda la raza humana. Aquí hay una esperanza mesiánica clara, y este hombre pudo ver cumplida la promesa del Mesías con sus propios ojos. Y yo me tendría que ir al El tiempo se ha cumplido, también hace referencia a las 70 semanas de Daniel, que habla de tiempo. Claramente Daniel recibe instrucciones del ángel de que habrían 70 semanas, lo cual es un número simbólico que se completa cuando aparece Jesús, el Mesías prometido. La Biblia es perfecta. Cuando usted estudia las 70 semanas, los detalles que ahí aparecen son exactos, son perfectos. Pero no tenemos tiempo para las 70 semanas, solo es un comentario. Jesús fue enviado a Israel. Yo sé que ya desperté, pero pregúntenle a Carlos, a Víctor Hugo y a Erwin, a ellos, bombardéelos con esas preguntas. Jesús fue enviado a Israel. Jesús predicó únicamente a Israel. Jesús nunca predicó a los gentiles, nunca. Cuando un gentil se le aparecía, lo mencioné en una ocasión, decía, a ti no puedo, yo vengo a Israel, a ti no puedo servir. La mujer, sáname, y pasó de largo. El ciego, sáname, no, perdón, el centurión, Señor, sáname, y tienen que venir los líderes judíos y le dicen, Señor, sana, haznos el milagro. Este centurión ha sido muy bueno con nosotros, nos construyó una sinagoga, es un hombre justo y da limosnas y da ofrendas, sana. Entonces Jesús hace una excepción del mandato que traía del Padre y va y le dice, está bien, tu hija es sanada. Pero eso fue una excepción, porque Jesús no vino para los gentiles, vino para Israel. Jesús venía a cumplir todas las promesas del Padre a Israel. Y aquí viene lo más terrible. Jesús era la última oportunidad que traía para que Israel se arrepintiera y fuera finalmente un pueblo obediente. Pero a pesar de que el Mesías llegó, lo rechazaron. Está bien, amor. Israel no fue obediente. Igual. Dios les llamó hijos míos en el Antiguo Testamento, pero eso era un anhelo del Padre hasta que viniera Jesús. Solo se puede llegar al Padre por medio de Jesús el Cristo, no por medio de tu propio esfuerzo. Solo se llega al Padre por medio de Jesús. Entonces lo rechazaron. Jesús venía a establecer un nuevo pacto con Israel, tal como los profetas lo habían anunciado. Pero Israel rechazó a su Mesías. Entonces iban a ser abandonados por el Padre por no obedecer ni arrepentirse. Dios les habló por más de 1000 años, 1500 años, por medio de la ley y los profetas, pero no obedecieron. Es aquí donde entra Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 12, Marcos capítulo 9, que es la misma historia del templo. Y quiero darles un pequeño contexto, otro pequeño contexto acerca de la situación. El tiempo se ha cumplido, el contexto social, el contexto político y cultural del momento en que Jesús pronuncia las palabras de Mateo 24. Escuche esto. El Imperio Romano, el contexto social de Israel, el Imperio Romano. El Imperio Romano había sometido a toda la parte central de Europa y sur
y todo el norte de África. El Imperio Romano fue el más débil de los 4 imperios que habían existido en los últimos 800 o 900 años. Fue el más débil de los 4. Y en el momento en que Jesús viene, Israel que está en esta parte, que está aquí, creo que tal vez lo puedo acercar. Israel que está aquí a su derecha, en esta parte, por aquí, Israel, aunque no eran esclavos, estaban sometidos a la fuerza por los romanos. Aproximadamente 80 años, un poco menos de 80 años antes de la venida de Jesús, entre 60 y 80 años, Roma conquistó todo el sur de Europa y toda la parte central de Asia. Y estaban sometidos. Todas esas naciones, los sirios, Egipto, todo el norte de Egipto y las naciones del norte de África estaban sometidas. Y como le vuelvo a repetir, no eran esclavos, pero sí estaban sometidos. Soldados romanos caminaban en las calles de Jerusalén y guarniciones de soldados caminaban en toda la nación, en algunas ciudades importantes. Porque, y los judíos tenían que rendir tributo a Roma y darles oro, darles vacas, darles ovejas, darles telas y pieles, porque eran sometidos. Si no querían ser tratados como esclavos, tenían que sujetarse. Y cuando digo no eran esclavos, porque no los tenían encadenados, sino que lo que ocurría es que ponían un gobernante romano en la ciudad a controlarla y dejaban que los judíos tuvieran su propio gobernante, pero era un títere realmente de los romanos. Y muchos de esos gobernantes, si usted lee la historia, ni siquiera eran judíos. Entonces, cuando Jesús viene, hay soldados romanos caminando en las calles de Jerusalén. Hay un destacamento militar de soldados romanos. Es posible que Jesús esté hablando con sus discípulos y haya un par de soldados caminando en la calle o cerca de ellos. La otra cosa, estaban sometidos a los romanos. Entonces, ustedes podían ver soldados romanos en las calles de Jerusalén. Eso es muy importante que usted lo entienda. La otra cosa que es muy importante que yo mencioné hace un momento es que el Dios, el principal, uno de los dioses principales de los romanos y que creían ellos que les traía suerte y bendición y éxito en las guerras, era su estandarte principal, que era un águila. Lenguaje simbólico. Entonces, los romanos podían estar en guerra, pero había alguien que tenía que mantener el águila al frente. Cuando ellos tenían guerra con las otras naciones, los germanos y los franceses, no recuerdo cómo se les llamaba en ese entonces, tenían que tener su estandarte, porque si el estandarte caía al suelo o mataban al soldado que lo tenía, entonces había mala suerte y podrían perder la guerra. Entonces, otro soldado se guardaba su espada e iba a levantar el estandarte para que hubiera suerte otra vez en la guerra. Era un dios muy importante para los romanos y era superior. Para ellos era superior a todos los dioses de todas las naciones. Entonces, el otro contexto social, histórico, cultural, es más cultural, es el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era el orgullo de los judíos. ¿Qué orgullo tenemos en Guatemala? Nosotros como cristianos pues no abrazamos ese tipo de cultura, pero la cultura reinante todavía, que va a desaparecer poco a poco, abraza la cultura ¿qué? Maya, nuestros ancestros mayas. Los símbolos, el quetzal. No, sí, el quetzal es una serpiente, representa la serpiente antigua porque volaba con una cola larga y los mayas pensaban que era una serpiente voladora y la adoraban. Entonces, toda esa cultura, ¿con qué cosa comparo el amor que tenían los israelitas por el templo y la grandeza que representaba para ellos? Se me ocurre el Palacio Nacional. El Palacio Nacional es pequeñito. En Estados Unidos, cuando cayeron las Torres Gemelas eran un símbolo de grandeza y de gloria. Eran gigantes, tenían 72 pisos. Por eso es que fueron atacadas las Torres Gemelas, porque le iban a dar en su mero orgullo a Estados Unidos. Murieron 5,000 personas entre las dos Torres Gemelas. Los enemigos de Estados Unidos querían atacar las Torres Gemelas porque era un símbolo de grandeza de los estadounidenses. Y cada nación y cada país seguramente tiene sus símbolos de grandeza, probablemente. Pero para los judíos, para Israel era el templo. Veamos un poquito del templo. Este es el tamaño del templo. El templo tenía aproximadamente, el templo es la parte que está en medio. Y ojo, quiero hacer una observación. No estoy agrandando ni estoy dando de gloria a los simbolismos judíos, porque solo eran símbolos. No estoy enfatizando el templo, pero es importante saberlo como historia para entender las palabras de Jesús.
Entonces, el templo tenía el tamaño, solo el templo era aproximadamente el tamaño de este local. Y aquí había un poco más allá, había una cortina. No es que haya estado ahí, no es que haya estado ahí, o sea, no tengo esa edad, no vayan a creer que yo tengo tantos años como para haber visitado el templo, como algunos me dicen por ahí, me dicen por ahí. Entonces, el templo era aproximadamente el tamaño de este local, eran 9 metros por 27, que es más o menos el tamaño de este local, probablemente un poquito más ancho. Y estaba allá el lugar santo, y de esta área estaba el lugar santísimo, y tenía un velo en medio, que fue el velo que se rasgó cuando Jesús murió en la cruz. Se rompió el velo, se rasgó de arriba para abajo. Entonces, como símbolo de que ahora había comunión entre Dios y los hombres, ya no había limitaciones, ya no había un velo que separara a Dios y los hombres, sino que ahora había libertad de comunicación con Dios por medio de Jesús. Entonces, este es el templo. Aquí por un lado está el atrio de los gentiles, que no tenían permitido entrar hasta la parte principal del templo, porque eran gentiles, pero si algún gentil que era de otra nación no judía o no de Israel, podía adoptar al Dios de Israel como su Dios. Del otro lado estaba el atrio de los judíos, de los israelitas, de los hebreos, y había un atrio también para las mujeres no podían entrar a todas partes. Y había una área en medio del templo, si usted ve hay un patio ahí en medio, donde era el atrio de los sacerdotes para que entrara cada persona que iba a llevar su ofrenda y su sacrificio, llevaba su animalito ahí y lo partían. Voy a mostrar la otra parte. Entonces, imagínense que este es el templo principal, enfrente hay un par de patios, hay otro muro, y de este lado hay un patio grande, hay otro patio grande, enorme, y hay un montón de cuartitos alrededor también. Y en ese templo es donde Jesús tuvo un montón de conversaciones con los judíos y debates, y ahí sanó gente, ahí sanó un ciego, ahí fue donde Jesús tuvo un montón de encontronazos con los fariseos, y ahí fue donde los criticó, ahí fue donde les habló. Y ahí en el templo es donde ocurre Mateo capítulo 23, que les dice: fariseos hipócritas, ustedes diezman la menta, el eneldo, el comino, así son tan estrictos que cuentan si tienen 100 mentitas y quitan 10 y los diezman. Son tan estrictos y son falsos porque dejan lo más importante de la ley. Y entonces Jesús les empieza a criticar duramente a los fariseos y les dice una frase. Termina de criticarlos, se sale del templo y se para enfrente de Jerusalén y les dice: Jerusalén, no lo quise leer porque era mucho texto, pero lea capítulo 23 y 24, les dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Y les dice: ahora es abandonada tu casa. ¿Cuál era la casa de Israel? El templo. ¿Cuál es la casa de Dios? No era el templo. El templo nunca fue el anhelo de Dios. Cuando David le dice: te quiero hacer un templo, ¿tú me vas a hacer un templo a mí? ¿Tú me vas a hacer un templo a mí? El cielo no me contiene. ¿Cómo no hacer un templo a mí? Yo no puedo estar en un templito de paredes. Imagínense. Está bueno, pues es tu deseo. Hacémelo, pero ¿sabes qué? Porque tú has matado mucha gente y has derramado sangre. Tienes sangre en tus manos, le dice Dios a David, que me lo haga tu hijo. Él no va a tener sangre en sus manos. Y entonces Salomón construye el templo, es destruido. Muchos años es reconstruido por un rey que se llama Herodes, que era un rey constructor, que ni siquiera era un rey judío, pero era un constructor, le gustaba hacer muchas construcciones, y reconstruye el templo y lo embellece, como unos 60 años antes de Cristo, bajo el permiso de los romanos. Entonces, adentro del templo había oro, había madera preciosa, había cosas hermosísimas adentro del templo. En esta área estaba el candelabro, había un montón de todos los utensilios que se utilizaban, que son símbolos de algo en el espíritu que ocurre hoy, que solo representaban algo que iba a venir. Entonces, el templo era, imagínense que este salón está en medio de un estadio de fútbol, pero a la par de ese estadio de fútbol hay otros 2 estadios de fútbol. El tamaño total del área del templo, fuera del templo con todos sus atrios y sus patios, era aproximadamente 4 estadios de fútbol y medio, más o menos. Era el equivalente. Imagínense el Mateo Flores, casi 4 veces y media puestos 4 estadios en vivo, aproximadamente. Era un gran orgullo para los judíos. Imagínense, nuestro templo nos representa. Las naciones vienen aquí y adoran al único Dios verdadero. Este Dios de este templo es el que nos ha salvado, nos salvó de Egipto, no abrió el Mar Rojo y ahora tenemos el templo. Y entonces para ellos el templo era una gran
gloria. Y ahora que estamos hablando de esto, tiene sentido lo que voy a poner. Un pequeño video de unos segunditos, es cortito. De ahí tomé la foto, de hecho. Es una... recuerde que aquel entonces no había tecnología, ¿verdad? Yo no tenía mi dron y me puse a ver ahí cómo grabar desde arriba del templo. Esta es una construcción virtual del templo. Ahí está el atrio de los sacerdotes y ahora se va a entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Lo pusieron como velo, pero esta era una puerta, el velo está más adelante, no sé por qué lo pusieron como velo. Y entonces aquí entraban, era un lugar hermoso. Dicen algunos historiadores que incluso algunas paredes tenían oro, estaban revestidas de oro. Y todos los utensilios que ahí estaban eran de oro. Esta es la roca. El templo fue construido en el monte Moria, donde supuestamente Moisés quiso, perdón, no Moisés, Abraham iba a sacrificar a Isaac. ¿Recuerda eso? La roca que estaba en medio del templo era la roca donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, ¿verdad? Entonces, esto es el templo. En ese contexto ahora tiene sentido que hablemos de Mateo capítulo 24. Ahora toma sentido todo. Y sabe una cosa, las cosas encajan perfectamente cada una en su lugar. Ahora no tenemos que estar buscando explicaciones de Vladimir Putin o Hitler. Hitler es el anticristo o la gran tribulación ya viene. No, porque ahora Mateo 24 tiene sentido. Vamos a ver lo que dice Mateo 24. Vamos a ver. Jesús sale del templo y aquí está parado fuera del templo. Ustedes pueden ver el templo ahí al fondo. Y sus discípulos acaban de oír cómo Jesús les pegó una gritada. No sé si les gritó, pero yo me imagino que les habló fuerte. Voy a decir, no les pegó una gritada, les habló fuerte, voy a decir. Y entonces les habló fuerte a los fariseos y les dijo, miren, ustedes son unos falsos, hipócritas, porque enseñan un montón de mentiras y hacen que la gente sea más condenada, no conocen al Padre y dejan lo más importante de la ley, que es la justicia. Entonces, Jesús se sienta, veamos lo que dice Mateo. Cuando Jesús salió del templo, recuerde que Mateo 23 y 24 están juntos. Y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Con qué actitud iban los discípulos? Judíos. Recuerde, los judíos en este momento no están pensando en gran tribulación, fin del mundo, que ya se va a acabar, que nos vamos a ir al cielo. Nada. La mentalidad de los judíos en ese momento es, Señor, ¿cuándo vas a tomar el control ya de todo? ¿Cuándo va a haber guerra? Dale, dinos, ¿cuándo empieza la guerra? ¿Cuándo vamos a vencer a los romanos y a todos los demás? Y le muestran, Señor, mira el templo. Señor, qué hermoso el templo, ¿verdad? Han de haber estado un poco incómodos que Jesús regañó a los fariseos, porque el templo representaba qué. Recuerde que los judíos, sus discípulos eran judíos y todavía traían cultura hebrea, judía en su mente. Como nosotros traemos mucha cultura guatemalteca que tenemos que cambiar. Hay cultura buena, no todo es malo, y hay cultura mala. 2, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? ¿Cuál es esto? El templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mi pastor, cuando yo tenía 7 años y predicaba esto de la gran tribulación, yo llegaba a la casa con miedo, temblando, iba a orar de niño de 6, 7, 8 años y le preguntaba a mi mamá, nos vamos a quedar en la gran tribulación, porque él decía, si usted no se porta bien, se quedará en la gran tribulación y ahí va a sufrir y ahí va a purgar sus pecados. Así que pórtese bien, porque así nos vamos antes de que sea la gran tribulación al cielo. Somos arrebatados antes de la gran tribulación al cielo. Y entonces, respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Y mi pastor decía, mire su casa, olvídese, porque no va a quedar piedra sobre piedra de su casa. Óigame, y yo no sabía de Biblia, yo era un niño, mi papá seguía la corriente y mi mamá tampoco. Pero ahora sabemos que Jesús no está hablando de nuestra casa ni de este tiempo. Está hablando exclusivamente del templo de Jerusalén. Y viene Jesús y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos que es enfrente de Jerusalén, los discípulos se le acercaron aparte otra vez porque tenían dudas. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿De qué cosas estamos hablando? Piedra sobre piedra va a ser destruida, no va a quedar piedra sobre piedra. Cuando Jesús dice estas cosas, ¿cuáles? Las que les acabo de mencionar. El templo va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra. Yo me imagino la cara de los judíos, de los discípulos, han de haber dicho,
No sé qué le preguntaron, no lo dice la Biblia, pero yo como judío habría dicho, Señor, va a ser destruido el templo. ¿En serio? Y tenían duda y volvieron a acercarse y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ellos están pensando en una venida de regreso a la tierra, a permanecer en la tierra reinando. No están pensando en irse al cielo. Y Jesús nunca les transmitió que se iban a ir al cielo. Y del fin del siglo, la palabra siglo es muy especial, porque la palabra siglo no significa planeta. Se puede traducir como mundo o siglo. Otra mejor palabra, ciclo, sería una mejor palabra. Y un ciclo significa una época en la que iba a ocurrir algo. Hay un ciclo. Luego viene otro ciclo y ocurre otra cosa. Es tiempo. Decimos, por ejemplo, el ciclo de, de la, del verano. Es un ciclo. Es una época nada más. Empieza el verano y termina ese ciclo. Y empieza otro ciclo. Empieza otro ciclo. Empieza el invierno. Es otro ciclo. Lo mismo entendieron los judíos discípulos cuando Jesús dice ciclo. ¿Qué estaban pensando ellos? Solo hay dos ciclos, no hay más ciclos. El ciclo de la ley y de la venida del Mesías que cumplía todas las cosas. Y del Mesías en adelante iba a ser una paz que iba a crecer poco a poco en la tierra. Porque el reino de los cielos llenará la tierra como las aguas llenan el mar. Es curioso que los que predican en la destrucción de la tierra y de la gran tribulación hablan de que habrá paz, pero hablan de que va a ser destruido todo. Hay dos mensajes incoherentes, que son dos mensajes opuestos, no tienen sentido y no se dan cuenta. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Primera señal de qué? De que iba a ser destruido ¿qué? El templo. No está hablando de 2000 años después, no está hablando del futuro hasta cuando los cristianos ya estén tratando de establecer el reino de Dios en la tierra y que Dios abruptamente se los lleva porque pobrecitos no pudieron tener éxito. Y aunque el Espíritu Santo estaba en la tierra, no tuvo éxito, ni Jesús, que se los tiene que llevar. No tiene sentido. Entonces, la primera señal de que esto iba a ocurrir es que iban a venir algunos que iban a decir, miren, yo soy el verdadero Mesías. Históricamente hay 4 hombres que se aparecieron entre la época en que Jesús habla estas palabras y la destrucción del templo en el año 70. Históricamente hay 4 comprobados. Hay uno que no está comprobado. Se levantó un hombre llamado que se llamaba también Jesús. Se levantó otro hombre que se llamaba, no recuerdo el nombre, no lo quise agregar todo. Se levantaron varios. Pero cuando hubo un levantamiento, escuchen, cuando hubo un levantamiento, los romanos dijeron, como estos esperan un Mesías, agarremos a este y lo agarraron y también lo sacrificaron afuera de Israel, se lo llevaron y lo sacrificaron y lo torturaron y lo mataron con otros de sus seguidores. Se levantaron 5,000 hombres en una ocasión y los romanos aplacaron la revuelta y mataron a los 5,000 hombres. Y hubo varios que dijeron yo soy el Mesías antes de que el templo se destruyera. Esa era una de las señales de que todavía de que iba estaba a punto de ocurrir la destrucción de estas rocas, no iba a quedar piedra sobre piedra. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿El fin del qué? El fin del primer ciclo, el fin del pacto de Dios con Israel. No es el fin del mundo, no es el fin del planeta, no la destrucción del cielo y la tierra. Óigame, no tiene sentido. Hay una parte donde Jesús dice, y caerán las estrellas. Y sabe una cosa, ahora que sabemos que la estrella más grande, este es el planeta Tierra, y la estrella más grande es 300 veces más grande. ¿Cree usted que una estrella puede caer sobre la Tierra? No se puede. La estrella más pequeña conocida es 300 veces más grande que el planeta Tierra. No puede caer sobre la Tierra. Se la pasaría llevando, pero no caería sobre la Tierra. Y dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Toda la época desde Jesús hasta el año 70 hubo un montón de intentos de levantamiento, rumores de guerra. Cuando las naciones de alrededor dijeron que también estaban sometidas, cuando las naciones dijeron, los judíos están sublevando, ¿por qué no nos sublevamos nosotros también? Y empezó a haber rumores de que aquellos iban a sublevar y que aquellos también se iban a sublevar y eran aplacados por los romanos, porque eran muy poderosos. Pero no os turbéis porque todo es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Todas estas cosas que está mencionando Jesús ocurrieron entre el año 33, 34, 35 y el año 70. Se levantaron muchos judíos y se pelearon entre ellos.
Hubo grupos entre ellos que se levantaron. En la misma ciudad se mataron entre ellos miles de hermanos entre ellos. Hubo una peste que asoló a mucha gente en esa región cercana a Israel. Y en la siguiente ocasión podemos enfocarnos en un texto por texto y dar los datos históricos comprobados. Hay dos historiadores, uno de ellos, el historiador es Josefo, y él menciona todas estas cosas. Y habrá hambres. En el libro de Hechos se menciona que un profeta se levantó y dijo, viene una gran hambruna, así que prepárense. Y hubo una gran hambruna. Fue una de las señales cumplidas. Y esto será principio de dolores, y entonces os entregarán en tribulación y os matarán. Mataron a varios de los discípulos de Jesús. Jacobo fue uno de los discípulos que fue asesinado porque le metieron una espada y lo mataron los romanos. Y os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de mis nombres, de todas las gentes por causa de mi nombre. Perdón, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Todos los apóstoles fueron aborrecidos por causa del nombre de Jesús. Fueron aborrecidos tanto por los romanos como por los mismos judíos que los mataron. Luego, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Dentro de Jerusalén habían tres grupos. Estaba el grupo de los sacerdotes, estaba el grupo de los celotes y había otro grupo que se había sublevado. Cuando en el año 68 y en el año 70 Jerusalén fue sitiada por Roma porque se habían sublevado, hubo una gran sublevación. Entonces, entre ellos hubo una guerra interna dentro de la ciudad de Jerusalén. Estaban sitiados y empezaron a matarse entre ellos. Hubo un grupo que odiaba a los sacerdotes, llegaron al templo y mataron a un montón de los sacerdotes, incluyendo al sumo sacerdote. El templo fue manchado con sangre de los sacerdotes. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor que Israel debía tener sin amarse unos a otros se enfrió y empezaron a matarse entre ellos. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ojo, no es nuestro mundo, es el mundo conocido de ese entonces. ¿Cuál mundo? Las naciones que habían oído del Dios de Israel, que ahora parecía que los estaba abandonando. Tenía que ser predicado el nuevo evangelio, el nuevo pacto, para que las naciones que estaban alrededor y que habían visto por siglos, habían visto que el Dios de Israel los había salvado, ahora los estaba abandonando. Tenía que ser predicado el evangelio del reino en todo el mundo conocido. Y Pablo dice más adelante en Corintios, yo ya prediqué en todas partes, no hay en ningún lugar donde yo no haya predicado. Y el evangelio del reino fue predicado en todo el mundo conocido. Y entonces vendrá el fin. Y vino el fin. ¿Cuál fin? El fin del primer ciclo, que era el pacto de Dios con Israel y la destrucción del templo de Jerusalén. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Para que la abominación desoladora de Daniel se cumpliera, tenía que haber templo. Entonces, resulta que los romanos, la razón por la que los judíos se sublevaron es porque los romanos querían cobrar más impuestos y pusieron sus dioses dentro de los atrios del templo y dentro del templo. Y dentro del templo hicieron sacrificios de animales paganos e inmundos dentro del templo que era dedicado a Jehová. En el templo solo se podían sacrificar ovejas, ellos sacrificaron marranos. Por si usted no sabía. Eso tiene que investigar usted en la historia. Y entonces vinieron los macabeos y dijeron, no puede ser, esto está terrible. Los macabeos no son un libro inspirado, pero sí es un libro histórico. Vale la pena leer. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y ojo, con esto concluyo ya. Llega el año 68 cuando fue la sublevación de Israel y Roma envía a un general que se llamaba Vespasiano. Y en el año 68-69 sitia la ciudad y se encierran todos. Pero resulta que se cumple 40 años exactos, como Jesús dice en el otro libro. No pasará esta generación sin que estas cosas acontezcan. Esta generación que estamos viviendo en este momento, dice Jesús, no 2000 años después nosotros, de esta generación. Y les dice, algunos, en Lucas les dice, algunos de los que están aquí van a estar vivos cuando esto pase, dice.
O sea, esta profecía no fue para 2000 años después. Y ojo, lo que iba a decir es que los romanos sitiaron 2 veces Jerusalén. La primera fue, sitiaron Jerusalén y los cristianos dijeron, ¡ah! Jerusalén está sitiada. Y entonces resulta que se muere el emperador en Roma y a Vespasiano lo escogen para ser el siguiente emperador. Y Vespasiano se va, y cuando los cristianos ven que Vespasiano se va, agarran sus cosas y huyen de Jerusalén. El historiador Josefo dice que no había ningún seguidor de Jesús en Jerusalén cuando Jerusalén fue destruida, porque ellos habían escapado antes de que volvieran por segunda vez a sitiar la ciudad. Entonces dice, entonces en el año 70 exacto vuelven a sitiar Jerusalén y la sitian por tanto tiempo que empieza a haber un caos adentro de la ciudad, empiezan a matarse entre ellos, se empieza a acabar el hambre, la comida y hay mucha hambre. Empieza, hay un registro de que una mujer se comió a su hijo porque no había que comer. Se comían el estiércol de las palomas. Y también ocurrió una gran tribulación para la nación de Israel, la cual no hubo antes y no hubo después. Y dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Qué sentido tendría el día de reposo, huir el día de reposo para nosotros si nadie guarda el día de reposo? En cambio, para Israel tenía sentido, porque en el día de reposo usted no podía caminar más de, creo que eran 300 metros, 300 pies, solo podía caminar 300 pies para ir a traer algo y regresar. Si usted se pasaba de la cantidad de pasos, venían los líderes judíos tenían derecho a agarrar piedras y apedrearlo y matarlo por transgredir la ley del día de reposo. ¿Qué sentido tiene para nosotros? Nada. No tiene ningún sentido. Solo tiene sentido para ellos. Ojalá no sea en su vida en día de reposo. ¿Por qué? Porque si caminan más de la distancia que está permitida por la ley, los van a perseguir los judíos y los van a pedir. Tiene sentido para Israel hace 2000 años. Para nosotros no tiene ningún sentido. Entonces, esta es la conclusión. Quiero mostrar la última parte. Es mucho más largo, pero no quiero tomar demasiado tiempo. Le animo a que usted investigue el resto. El templo fue destruido en el año 70. Hay un video que muestra cómo el templo fue destruido y los romanos entran a destruir el templo. Es un video en 3D hecho con tecnología moderna, pero es muy interesante porque uno puede ver más o menos cómo ocurrieron las cosas y cómo destruyeron. Y entonces las profecías de Daniel se cumplen al pie de la letra. No hay gran tribulación futura. No viene una gran tribulación. No hay todo eso que están promoviendo hoy que les puse al principio. Nos vamos a ir ya. Ya viene la peor época de la tierra. No viene tal cosa para la tierra. No es cierto. No va a ocurrir. De aquí en adelante, desde Jesús en adelante, el reino de los cielos crece paulatinamente por medio de la predicación del evangelio. Y es como si derramáramos agua, una pintura blanca aquí, y poco a poco se va regando. Y seguimos derramando y se va llenando, y se va llenando, y se va llenando, hasta que la tierra sea llena del reino de Dios. Entonces, hermanos, la pregunta es de aplicación para nosotros es, ¿cómo va el reino de Dios en tu corazón? ¿Cómo está el temor por los últimos días? Que los últimos días eran los últimos días del antiguo pacto, no del nuevo pacto. ¿Cómo está nuestra participación en avanzar el reino de Dios en la tierra? ¿Cómo está nuestra santidad? El camino de nuestra santificación. ¿Cómo está tu tiempo de lectura de la palabra de Dios para renovar tu entendimiento? Porque somos nosotros los que debemos renovar nuestro entendimiento. Dios no va a hacer un milagro para transformar nuestro entendimiento, es nuestra responsabilidad transformar nuestro entendimiento. Espero que eso traiga paz cuando venga ese bombardeo. Ya viene la gran tribulación. Entonces ya tenemos el argumento correcto para decir, no, hombre, pues así. Solo tenga cuidado, no se pelee con ellos, porque si usted dice, no, no va a haber gran tribulación, le empiezan a atacar de que usted es un hereje. A usted es el hereje, si usted interpreta la Biblia correctamente en contexto, usted es el hereje, imagínense. Pero así es. Entonces, poco a poco tenemos que hablarle a la gente con nuestro testimonio, la santidad. Cuando usted da amor a la gente, amor genuino, hay una apertura de la gente para escuchar otras cosas. Y le recomiendo que diga, te voy a dar mi opinión. Solo no me rechaces, tomar en cuenta. Escucha lo que te voy a decir. Entonces, ahora sabemos que el templo fue destruido. Y perdón, se me había olvidado 2 imágenes más, 2 o 3 imágenes más. Cuando
Cuando el hijo del Vespasiano, el emperador, el general romano, ya no pudo, cuando Vespasiano regresó, ya no pudo regresar a sitiar, a conquistar Jerusalén. Envió a su hijo Tito. Entonces Tito sitió la ciudad, la destruyó, destruyeron el templo, se robaron todo el oro que había ahí y se lo llevaron a Roma. Y cuando llegaron a Roma, construyeron este monumento. Se llama el Arco de Tito. ¿Sabe para qué permitió Dios esto? Para que los judíos no dijeran, no, la destrucción del templo no existió, se destruyó por otra cosa. No, 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 no. Hay más testigos. Construyeron este testigo, es un monumento. Y en este monumento conmemoran ellos la toma de Jerusalén porque era una ciudad muy difícil de tomar, quizá la más difícil del imperio de los tiempos antiguos. Hoy en día, Jerusalén ha sido, después de esa época para acá, todos los judíos fueron dispersados. Israel fue dispersado por todas las naciones hasta en el año 1948 que fueron hechos una nación nuevamente, se les entregó su tierra y han querido construir el templo otra vez. Pero sabe una cosa, Dios no se los va a permitir. No, se perdieron las 12 tribus. Nadie sabe si es levita o si es de algún o judío de la tribu de Judá. Nadie sabe eso. Además de eso, en el año 600, aproximadamente en el año 665, entre el 65 al 90, los musulmanes tomaron Jerusalén. Recuerde que Jerusalén ha sido destruida 10 veces, ha sido sitiada como 20 veces y ha sido destruida 10 veces y reconstruida un montón de veces. Pero en la época en que los musulmanes tomaron, en el año 600 algo, 660, tomaron Jerusalén, no había templo. Ellos construyeron una mezquita árabe musulmana. Se llama la mezquita del templo de llama. Esta mezquita está construida exactamente donde estuvo el templo y donde está la roca donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. ¿Sabe cuántos musulmanes existen en el mundo? 1.200 millones de musulmanes que tienen la ciudad de Jerusalén como una ciudad santa para ellos y como esa mezquita como un templo santo también para ellos. Porque cree que desde el año 1948 hasta el día de hoy ningún judío se ha atrevido a derribar esa mezquita. Habría una guerra catastrófica, terrible. No podrían pelear ellos contra 1.200 millones de no, pero Dios los puede ayudar. Sí, Dios los va a ayudar para que no los saquen de la tierra porque es una tierra que Dios les prometió a ellos. Pero ayudar a reconstruir el templo no lo va a hacer ese, porque Dios destruyó ese templo. No va a ocurrir un tercer templo. Entonces, hermanos amados, ese es un pequeño resumen de lo que podríamos ver en 10 horas detalladamente. Y que quiero animarles que ustedes tengan confianza en el Mesías. Jesús es el verdadero Mesías, al pie de la letra, el que cumple todas las profecías y nos ama, te ama y quiere que nos rindamos a Él, que por medio de Él tengamos comunión con el Padre por medio del Espíritu Santo y que vivamos nuestra vida en gozo, con paciencia, con paz, en santidad y siendo transformados continuamente. Porque créanme, a algunos nos falta mucho, a otros tal vez les falta menos, pero necesitamos seguir así transformando. ¿Sí? Que el Señor les bendiga. Oremos un momentito y luego le voy a pedir que pasen a dar los anuncios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra nos infunde vida, Señor, nos infunde aliento, nos infunde ánimo, Señor, y visión. Tu palabra dice que es útil para instruir, para redarguir en justicia, Señor, a fin de que el nombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Padre, Señor, te amamos. Pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Padre. Señor, pedimos que tu Espíritu habite en cada uno y que seamos guiados cada semana, cada día, Padre. Que los que están en aflicción haya consuelo en sus vidas. Pedimos que tú traigas consuelo, Padre Santo, a sus vidas, Señor. Sabemos que no podemos verte con nuestros ojos humanos, pero sí podemos ver que tu Espíritu Santo camina alrededor de nosotros y nos guía y nos consuela, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayuda a mis hermanos, Señor, a cada uno, a mis hermanos del consejo, Padre. Bendice a Carlos, Señor. Bendice a Víctor Hugo. Bendice a Erwin, Padre. Guárdanos, Señor, porque los necesitamos, Padre. Porque son la guía, Señor, la sabiduría, Padre, que has puesto en esta congregación. Bendice, Señor, bendice al liderazgo, Padre. Bendice a cada ujier, cada
miembro que viene, Señor, y que a veces no puede venir, Padre. Bendice a cada uno con gozo, con paz y abundancia y prosperidad, Padre. No sé qué más pedirte, Señor, pero quisiera pedirte un montón de cosas. Pero esto es lo que te puedo pedir ahora, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos tanto. Amén.